Sí, soy Dafna Viniegra, soy activista por una infancia pasada y presente libre de abuso sexual, soy autora del libro Sanar para Crecer y Trascender y presidenta de la asociación ILAS AC. Perfecto. Oye, platícanos un poco sobre este relanzamiento de la campaña para ir empezando. ¿En qué consiste? De la campaña de diciembre, Ajá, de diciembre. ok, mira, la problemática del abuso sexual infantil en diciembre es tremendamente desgarradora porque sube más de un 40% el abuso sexual infantil. El 85% de los casos de infantil se da dentro de la casa. Ajá. Y de ese 85%, el 70 y tantos por ciento son familiares directos. Ujú. Entonces, en el momento en el que son las fiestas decembrinas, en donde bajamos la guardia, nos sentimos en confianza, creemos que todo está en calmo y tranquilo, ¿no? Porque es la familia. Desgraciadamente ahí empezamos a pues dejar desprotegidos a los niños y es cuando ocurren la mayor parte de los abusos sexuales infantiles. Ok, perfecto. ¿Cómo podemos prevenir? La manera de prevenir es socializando el tema. ¿Qué quiere decir esto? Ponerlo sobre la mesa en cada momento que podamos, tener con nuestros hijos conversaciones de educación sexual, hablarles que el abuso sexual infantil existe y lo más importante de todo esto es desmitificar al agresor, que no tengamos esta idea de que el agresor es un monstruo oculto en la esquina, sino poder comprender que el agresor puede ser alguien al que le tenemos cariño, que le tenemos confianza y que muchas veces esos momentos en donde el niño está siendo agredido son momentos que se confunden con momentos de amor y de atención. Ujú. Recientemente presentaste tu libro en el Congreso, tu libro Sanar para Crecer y Trascender. Sí, Cuéntanos un poco, bueno, del proceso de hacer este libro y tu experiencia. pues mira, el libro es la publicación del diario de mi catarsis literaria que yo estuve haciendo durante 7 años Ujú. para poder pues encontrarme en esta vida mucho más presente, por así decirlo, después de haber vivido varios abusos en mi infancia. Entonces, todos estos abusos en mi infancia yo los había callado, los había guardado, los había negado hasta que me convertí en mamá y en el momento en el que me convierto en mamá, pues todos los traumas empiezan a aflorar. Y en ese momento, pues empiezo a utilizar la catarsis literaria como método terapéutico. Y este proceso me llevó a tener pues este manuscrito ya muy grande en su momento y de rebote llegó a la editorial Penguin Random House y cuando lo leyeron dijeron esto lo tenemos que publicar y de ahí, de esta publicación, pues se abrió la posibilidad de hacer la asociación y de ahí se viene todo, ¿no? Lo del Congreso fue realmente trascendental porque en estos recintos casi nunca se habla de estos temas, ¿no? Son temas tabús en donde desgraciadamente una de las cosas que hace que el sexual infantil se perpetúe es la impunidad que tiene, ¿no? Como está dentro de la familia, casi nadie denuncia. Cuando las familias van a denunciar, es todo un proceso de revictimización que la gente mejor no quiere ni pasar por eso. Mm. Entonces, lo que nosotros dentro de la asociación queremos lograr es que los procesos de denuncia sean justos y humanos y para esto poder tener unidades especializadas de denuncia en donde las personas puedan acudir y que sepan que todas las personas que van a atender desde la persona de primer contacto va a estar capacitada para trabajar con familias y niños en proceso de trauma. Y de ahí desplegar unidades de tratamiento para la reparación del daño, porque sin reparación del daño lo único que estamos teniendo pues son infancias con unos traumas enormes que tarde o temprano van a empezar a replicar las violencias, no solamente sexuales, también
físicas, deserción escolar, embarazo adolescente, toda esta ola de conductas que desgraciadamente a veces termina en suicidio o pues en traumas de que te acompañan de por vida y que afectan directamente pues a la salud mental. ¿Cómo se puede haber una buena reparación del daño? Siempre con la contención de la comunidad familiar, si tienes como que cierto respaldo, que te crean, que te lleven a terapia, que estés en esta parte de la aceptación por parte de los adultos de lo que está diciendo el niño, yo creo que eso es, híjole, más del 50%. Porque un niño que llega a decir que está siendo abusado y que no le creen o que lo desmienten, porque ¿cómo crees que tu tío o tu papá o tu abuela va a estar haciendo eso? Ahí el trauma se potencializa. Entonces, en la medida que el niño se ha creído y contenido, las cosas se mueven diferentes. Y de ahí en adelante, pues un proceso terapéutico formal. ¿Cómo acercarse a un niño para que sienta esa confianza? ¿Cómo nos podríamos acercar? ¿Cuál es la manera correcta? Yo lo digo desde mi experiencia personal, el cómo me hubiera gustado a mí, y yo creo que tiene que ser con empatía, sin juicio, sin condenarlo, sin revictimizarlo. Ujú. En este contexto, cómo nació Hilas y qué hace actualmente? Hilas, como te decía, nace cuando se consolida la publicación de mi libro y al final del libro todo concluye con la parte del trabajo de la compasión, la comprensión compasiva, ¿no? De que todos venimos de heridas lastimadas, de infancias lastimadas, perdón. Entonces, en la medida en la que podamos ser más humanos en el trato con todos y muchísimo más humanos y respetuosos con las infancias, pues el abuso se va a prevenir, porque el abuso pues es como la punta del iceberg, ¿no? El abuso está soportado por muchísimas violencias debajo, ¿no? Violencias estructurales de abandono, de negligencia, híjole, de muchísimas cosas, ¿no? De traiciones a las figuras que te tienen que contener. Entonces, esta parte de Hilas llega como para dar acción a lo que busca, en lo que termina la reflexión del libro, ¿no? Hilas llega a hacer esa acción. Hilas llega a dar voz, a socializar el tema y pues así a ponerlo sobre la mesa de manera disruptiva para que se incomode la gente y puedan voltear a ver realmente el problema que tenemos. Claro. ¿Cómo poder acercarse a Hilas? Hilas MX, hilas.mx es la página web, tenemos las redes sociales, Hilas México, y la mía, Dafna Viniegra, ahí estoy todo el tiempo en comunicación. Una cosa que es muy importante de mencionar es que en el momento en el que sale el libro, muchas mujeres se acercan a mí, ¿no? Diciéndome, parece que me estoy leyendo yo aquí, no es la misma escena, pero soy yo la que está representada en el libro. Y formé una comunidad de mujeres que se llama la comunidad Hilas, que trabajamos todos los miércoles a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 8:30 es vía Zoom. Ahora ya es mundial, empezamos juntándonos aquí en una casa en Guadalajara y ahora hay mujeres desde Argentina, desde Los Ángeles, desde Madrid, El Salvador, Querétaro, Puebla. Y es bellísimo porque empezamos siendo 2 personas y ahora somos 180 mujeres. Y no siempre nos conectamos todas, pero estamos como con esta fuerza y este ímpetu de trabajar en nosotras mismas para que esa forma en la que inconscientemente se cobra venganza de los dolores que vivimos en la infancia se acabe, ¿no? Esa forma de la víctima eterna que siempre está caída, la víctima eterna que no se puede sostener, intentarle dar la vuelta, sí aceptar que nos pasaron cosas violentamente injustas, pero en ese trabajo constante de resignificación, de poder entender que quedó ahí atrás y yo estoy aquí presente, ¿no? Y si me sigo creyendo que soy la que vivió aquello, pues es muy complejo.
qué hace falta actualmente? ¿La ley, otra cultura? ¿Cómo atacar esta No, problemática? pues falta muchísima educación sexual, muchísima educación sexual. Todavía nos da pena hablar de sexualidad con nuestros hijos, todavía nos da pena nombrarlo. Imagínate hablar de abuso sexual, pues resulta todavía muchísimo más complejo, ¿no? Pero en la medida en la que tengamos mucho más educación sexual, las cosas van a empezar a cambiar. Tenemos que poner este tema sobre la mesa, por eso son tan importantes ustedes, ¿sabes? Los medios de comunicación, porque pueden llevar estas palabras a que le resuenen en la cabeza a todo mundo y que se sientan incómodos con el tema, porque por desgracia la gente no le gusta escucharlo, no le gusta leerlo. ¿Por qué? Porque le remueve cosas en el corazón. Tal vez heridas suyas o tal vez cosas que están viendo y que se callan. Este, pero en la medida en la que podamos, híjole, hablarlo disruptivamente, gritarlo al mundo, vamos a empezar a prevenir, porque va a dejar de ser una sombra, ¿no? Esta sombra que protege esta agresión. Hacen falta leyes. Bueno, las leyes están, pero lo que hace falta es el cumplimiento de las leyes, el real cumplimiento de las leyes. Y nosotros estamos proponiendo ciertos ajustes en los procesos para que no se revictimice a los niños, para que sea una declaración única en donde los niños sean videograbados y desde ahí se utilice para efectos después, porque si no, imagínate lo que es para un niño estarle preguntando y preguntando y preguntando, y los niños son pequeños, y pasa como el caso este de la niña que tenía 4 años cuando la abusaron, y la audiencia fue cuando tenía 6, y se le olvidó a qué hora era. Entonces, por ese simple caso dejaron libre al agresor. Y si cobramos conciencia de que los agresores, esa víctima no es la única, sino que tienen alrededor muchísimos más niños y que siguen haciendo lo mismo con otros niños, pues ahí ya es realmente una responsabilidad social, ¿no? No de familia. Ya por último, estas recomendaciones para estas fechas, que es una temporada de alerta, ¿qué podemos hacer como para estar? Hablar con nuestros hijos, educación sexual, desmitificar al agresor, decirles que no tiene que ser el monstruo oculto en las sombras, sino puede ser el primo, la abuela, quien sea, hacerlos, empoderarlos con el respeto a su cuerpo, hablarles y decirles que sea lo que sea, nosotros le vamos a creer y que ese va a ser su lugar seguro. Y en la medida en la que nosotros respondamos sin histeria y sin drama, ellos van a llegar a contarnos, ¿no? Lo que sea. Claro. Y por Básicamente. último, ¿cuál es el mensaje principal de tu libro y en dónde lo podemos pues conseguir para leer este testimonio? El libro está, por fortuna, en la mayoría de las librerías. Lo más fácil es en Amazon, la manera más fácil de comprarlo. Y pues yo creo que el mensaje, como el resumen del libro, sería resignificar lo que te pasó, ¿no? Desmarcarte de esa figura del, de la víctima eterna, Ujú. comprender que el silencio no es necesario para sobrevivir y que en la medida en la que levantemos la voz, las personas a las que nos pasó o las que vimos que cómo le pasaba a alguien más, pues vamos a prevenir, y que las infancias necesitan ser resguardadas y protegidas porque son pues el futuro del mundo del mañana, ¿no? Entonces todos queremos un mejor mañana, un mejor mundo, y cómo vamos a tenerlo si no empezamos por cuidar a los que van a habitarlo, ¿no? Dafna, pues muchísimas gracias por la entrevista nuevamente y por aceptar el cambio de horario. Te agradezco mucho. No te preocupes, no te preocupes, Marta. Muchas gracias a ti y aquí estoy para lo que se necesite, ¿vale? Vale, muchas gracias.